Lipoproteínas y aterosclerosis. Muy importante tema en la práctica clínica que debemos aprender. Las lipoproteínas plasmáticas son complejos macromoleculares esféricos que están formados por dos grupos principales: lípidos, la porción lipídica, y proteínas específicas, que son conocidas como las apolipoproteínas. ¿Qué debemos recordar de las lipoproteínas plasmáticas? Estas proteínas son las que transportan los lípidos de la circulación. Imagínense los lípidos, que son sustancias hidrófobas, ¿no? Cuando se meten en agua, cuando se introducen en agua, no se mezclan, son heterogéneas, no se mezclan. Entonces, si no hubiese lipoproteínas, los lípidos quedarían acumulados en el plasma. Y las lipoproteínas, cuya función principal es transportar esos lípidos desde los vasos sanguíneos, los tejidos, hacia el hígado o viceversa. Recuerden que los lípidos son necesarios, o el colesterol, ¿no? Es necesario para la síntesis de hormonas. Por ejemplo, hormonas suprarrenales, hormonas esteroideas, son esenciales. Inclusive para la síntesis de vitamina D se necesitan colesterol. Entonces son muy importantes. Ahora, el exceso de colesterol provoca alteraciones como la aterosclerosis, que puede llevar al paciente a infarto de miocardio, puede llevar al paciente a eventos vasculocerebrales, ¿no? Alteraciones renales, etcétera. Si nos fijamos en las lipoproteínas, esta estructura esférica, vamos a encontrar que a su vez tiene dos envolturas o capas. La primera es la envoltura polar y está compuesta por colesterol. Ese colesterol, para poder entrar a la lipoproteína, tiene que esterificarse. Pero ese colesterol que va entrando queda ahí, ¿no? Queda ahí en la envoltura polar. Le llaman envoltura polar porque se repele con el agua, se repele con el plasma. Es la capa hidrófoba, ¿ok? Tiene fosfolípidos, que son los lípidos de la membrana, y tiene las apolipoproteínas. Vamos a ver qué importancia tienen las apolipoproteínas. Tiene colesterol no esterificado, tiene fosfolípidos, que cubren toda la membrana, y tienen también apolipoproteínas, ¿no? La porción proteica de las lipoproteínas. Ahora, dentro de la lipoproteína hay un núcleo, es el núcleo apolar. Este núcleo apolar, perdón, el núcleo polar es que es hidrofílico. El núcleo apolar es hidrófobo, ¿ok? Una confusión, pero ahí lo arreglamos. Núcleo polar es hidrofílico y el que está dentro es hidrófobo, ¿ok? El núcleo polar, hidrófobo, tiene éster de colesterol, es decir, el colesterol ya esterificado, y tiene triglicéridos, también conocidos como triacilglicerolis. Dentro de la lipoproteína están los ésteres de colesterol, que es como es transportado a la parte interna de la lipoproteína, el colesterol, y tiene triacilgliceroles, tiene triglicéridos. Aquí lo vemos igual, una capa superficial que está compuesta por colesterol no esterificado. Ese colesterol tiene que esterificarse para poder llevar al núcleo, ¿no? Tiene fosfolípidos, que son los lípidos de membrana, y tiene las porciones proteicas, que son las apolipoproteínas. El núcleo, que es hidrófobo, tiene éster de colesterol y tiene triglicéridos o triacilgliceroles. ¿Cuáles son las partículas de lipoproteínas? Básicamente son cuatro, pero hay otras que vamos a ver que derivan de algunas de ellas. Están los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Muy baja densidad, very low, ¿no? En inglés. Baja densidad, low density. Y lipoproteínas de alta densidad, high density, ¿no? Es en inglés. Esto es muy importante porque en los laboratorios es la sigla la que van a ver. VLDL, LDL y HDL. Y los kilomicrones, que en algunos casos pueden verse, pero se observan más los llamados triglicéridos. Aquí vemos las estructuras de las lipoproteínas. Fíjense que los kilomicrones son las más grandes. El tamaño de una lipoproteína depende de la carga de triglicéridos. A mayor cantidad de triglicéridos, mayor es la lipoproteína. Los kilomicrones son las más grandes.
pero son las menos densas. Las menos densas. La densidad de una lipoproteína depende de la cantidad de proteínas. ¿Y cuál es la que tiene más proteínas de las lipoproteínas? La lipoproteína de alta densidad, como su nombre lo especifica, ¿no? Es de mayor intensidad porque está más compuesta de proteínas y fosfolípidos. Fíjense la composición, el kilomicrón contiene más, casi aproximadamente un 90% de la molécula de un kilomicrón es triglicéridos. Es la menos densa, si se flota, ¿no? La menos densa, pero es la más grande, porque el tamaño de una lipoproteína depende de la cantidad de triglicéridos. Mientras va perdiendo triglicéridos, entonces va perdiendo tamaño y va aumentando su densidad. Ahora, las lipoproteínas de muy baja densidad también son de baja densidad, como su nombre lo especifica, pero son más densas que los kilomicrones, porque tienen un número un poco mayor de proteínas y fosfolípidos. Fíjense que aquí tienen una parte central que está compuesta por colesterol esterificado, ¿ok? Colesterol esterificado. Y van entonces perdiendo densidad, van ganando densidad y ahora se llaman lipoproteínas de baja densidad. Lipoproteínas de baja densidad. Fíjense, tiene mayor cantidad de proteínas, fosfolípidos, y tiene ahora un núcleo que es prácticamente de colesterol esterificado. Ha perdido casi el 90% casi de los triglicéridos. Pero transportan colesterol esterificado. Este colesterol es útil para la síntesis hormonal. Y las lipoproteínas de alta densidad tienen muy poco colesterol. Tienen mayor cantidad de proteínas y fosfolípidos, pero tienen muy poca cantidad de colesterol. En la práctica clínica, a las LDL se le conoce como colesterol malo. A las HDL se le conoce como colesterol bueno. Y vamos a ver después el por qué. La función de las lipoproteínas es la de mantener sus componentes lipídicos solubles, es decir, los transportan. Sin lipoproteínas, este colesterol, este material lipídico quedaría flotando en la circulación, ocurriría arterias, originaría daños en la economía, ¿no? Y la función de las lipoproteínas es transportar ese colesterol, esos lípidos, porque son insolubles en agua y no pueden transportarse por sí solos. Los transportan, ¿no? Por el plasma. Proporcionar también un mecanismo eficaz, deben proporcionar, ¿no? Un mecanismo eficaz para su transporte, que va desde los tejidos al hígado o del hígado a los tejidos. Vamos a ver luego. Y otra parte también se obtiene de la dieta por el metabolismo a través de la dieta y por la absorción a nivel intestinal. Muy importante, vamos a recordar los kilomicrones en ese sentido. ¿Cómo se compone una lipoproteína plasmática? Ya sabemos que tiene dos envolturas, ¿no? Una parte externa, como aquí pueden apreciar en la imagen, que está compuesta por colesterol no esterificado. Ese colesterol va entrando, ¿no? Tiene que esterificarse para entrar. El colesterol no esterificado, fosfolípidos, todo esto que ven aquí son fosfolípidos, y apolipoproteínas, que son las porciones proteicas de las lipoproteínas. En el núcleo entonces tenemos colesterol esterificado y los triglicéridos, ¿no? Dentro de ese núcleo. Un núcleo lipídico que contiene triacilglicerol, es decir, triglicéridos, y ésteres de colesterol, es decir, colesterol esterificado. Una capa de apolipoproteínas, fosfolípidos y colesterol no esterificado, colesterol que se va pegando, ¿no? A la lipoproteína. Tiene que esterificarse para poder entrar en su núcleo. Y esa es la parte externa, ¿no? Apolipoproteínas, fosfolípidos y colesterol no esterificado. Los triglicéridos y el colesterol, que son transportados por las lipoproteínas, proceden de la dieta. Pueden proceder de la dieta, un origen exógeno, ¿no? A través de la dieta. O pueden provenir de la síntesis de novo, a nivel hepático, a nivel celular, que tiene un origen endógeno. El colesterol se obtiene de dos formas. A través de la dieta, el famoso origen exógeno, y a través de la producción hepática, que es la síntesis de novo. Es un origen endógeno. Y aquí vemos las lipoproteínas, de acuerdo a su tamaño. Fíjense que el kilomicrón es la más grande porque es la que mayor cantidad de triglicéridos contiene, aproximadamente un 90%. Mientras se va perdiendo, los triglicéridos van reduciendo su tamaño, pero van ganando densidad. Miren la HDL, qué pequeñas son. Son las más densas, las más pesadas, porque tienen la mayor cantidad de proteínas, pero tienen la menor cantidad de colesterol y por eso son las más pequeñitas. Recuerden que el tamaño
de las lipoproteínas depende de la cantidad de triglicéridos y colesterol, mientras que su densidad depende de la cantidad de proteínas y fosfolípidos que contengan. Aquí por igual, kilomicrones, ¿no? Más grandes, de menor densidad, pero de mayor tamaño. Y ya esto lo hemos explicado en la parte anterior. Recuerden que tiene una capa hidrofílica, que es la parte externa, y una capa hidrófoba, que es la parte interna. ¿Ok? Esto es un taxi en nuestro país, la República Dominicana. Bueno, digo taxi, aquí nosotros le llamamos concho, ¿no? ¿Y por qué lo pongo? Y es que estos conchos tienen una ruta, ¿no? Los taxis tienen una ruta, siempre siguen una ruta, tienen una ruta concreta y siguen de transportadores, transportan. Bueno, pues las lipoproteínas tienen una función muy parecida. Siguen una ruta, tienen una ruta y transportan, ¿no? Esta ruta se dirige por señales moleculares. ¿Y quién da esas señales moleculares? Las apolipoproteínas. Porque no solamente sirven de transporte, también sirven como señalizadores, catalizadores o activadores enzimáticos, inhibidores enzimáticos, y sirven también para formar las lipoproteínas. Son muy necesarias las apolipoproteínas. Y de aquí que vienen múltiples enfermedades que se asocian con deficiencias de apolipoproteínas, por ejemplo, la deficiencia de la ApoC2, APO es la abreviación de apolipoproteína, la deficiencia de ApoC2, por ejemplo, origina que los triglicéridos se acumulen en sangre y provoca la hipertrigliceridemia hereditaria, una enfermedad que puede provocar infartos en pacientes jóvenes, ¿no? Y de ahí la importancia de las apolipoproteínas. Apolipoproteínas. ¿Cuáles son las funciones de estas unidades proteicas que conforman las lipoproteínas? Proporcionar sitios de reconocimiento para receptores, es decir, sirven como receptores, sirven como activadores o coenzimas, activadores enzimáticos o coenzimas, también inhibidores enzimáticos, constituyen componentes estructurales esenciales para las lipoproteínas, es parte de su estructura, y también se pueden transferir, se prestan y se donan, se transfieren. Las apolipoproteínas son esenciales, tanto para la síntesis de lipoproteína, transporte, activadores o coenzimas, proporcionar lugares para recepción, receptores, son importantísimas las apolipoproteínas. Y aquí vemos algunas de ellas. Por ejemplo, se clasifican en letras y en números. Las apolipoproteínas A1, A2 y A4. Por ejemplo, están presentes en las HDL y en los kilomicrones, por ejemplo. Las apolipoproteínas B, que son las que configuran o le dan la estructura a algunas lipoproteínas. Por ejemplo, la B48 le da la estructura al kilomicrón. La B100 le da la estructura a la VLDL, IDL y la LDL. IDL significa lipoproteína de densidad intermedia. Y vamos a ver cómo de las VLDL, yo le digo VLDL o VLDL, ¿no? Derivan las IEDL y las LDL. Derivan de ahí, de ella. Todas tienen B100, porque configuran su estructura. Las ApoC, puede ser ApoC1, ApoC2 y ApoC3. Fíjense que las ApoC2, por ejemplo, es una activadora enzimática. Activa una enzima que se encuentra en los tejidos que se llama lipoproteína lipasa. Vamos a ver luego cuál es la función de esta enzima, ¿ok? Que es activada por la ApoC2. Pero la ApoC3 hace el mecanismo contrario. Inhibe a la lipoproteína lipasa. También inhibe algunas formas de enzimas hepáticas. Pero la principal que inhibe a la lipasa hepática, perdón, es la ApoA2. Es un inhibidor de la lipasa hepática. Un inhibidor. Vamos a ver cuáles son esas funciones y para qué se utilizan. ¿Ok? Y las ApoE están presentes en los kilomicrones, en las LDL, IDL y en las HDL. ¿Para qué sirven las ApoE? Principalmente para receptores. Sirven como ligando de receptores. Se van a fijar a receptores. ¿Ok? También es parte estructural. Todas ellas pueden formar una estructura muy importante de las lipoproteínas, pero tienen una función que la caracteriza a todas. Por ejemplo, la ApoA2, ApoA2 y la ApoA1, principalmente la ApoA1, perdón, es una activadora enzimática. Activa una enzima
para la síntesis de HDL, por ejemplo. Las ApoB sirven más como estructuras, formar estructuras. Y las ApoC como estimuladoras o inhibidoras enzimáticas. También las ApoA sirven como estructuras. Y la ApoE sirve más como ligando receptores y para recibir receptores, para que se fijen a receptores. Kilomicrones. Empezamos con la lipoproteína de mayor tamaño y la de menor densidad, ¿no? Es la de mayor tamaño porque tiene una carga muy grande de triglicéridos y es la de menor densidad porque es la que tiene menor proporción de proteínas y fosfolípidos. ¿Dónde se forman los kilomicrones? Los kilomicrones se forman en la mucosa intestinal y transportan los triglicéridos exógenos, las grasas exógenas, es decir, las que se obtienen de la dieta. Gracias a una apolipoproteínas, la ApoB48, es que se forma, le da estructura al kilomicrón. Se forma el kilomicrón gracias a la ApoB48. Y hay una proteína conocida como proteína microsómica de transferencia de triglicéridos que le aporta triglicéridos a esta lipoproteína para que pueda transportarlo. Le aporta triglicéridos para que pueda transportarlo. Es la MTP. ¿Y por dónde circulan? ¿Por dónde es que tienen la ruta los kilomicrones? Por vía linfática principalmente. A nivel intestinal se absorben por vía linfática. ¿Ok? Y llegan a la circulación por vía linfática. Ahora, esto es si son grasas de cadenas largas. Los ácidos grasos de cadenas largas, cuando los consumimos, las grasas de cadena larga, son las que se transportan principalmente por vía linfática. Las de cadena intermedia y corta lo hacen por vía sanguínea, ¿ok? Que forman parte de los triglicéridos, los kilomicrones también. Pero la principal ruta por la cual viajan los kilomicrones es la ruta linfática. Viajan por el sistema linfático y llegan a la circulación. ¿Y cómo lo hacen? Cuando se absorben a nivel linfático, los kilomicrones, llegan a la cisterna del kilo. Es decir, el drenaje de todos los órganos abdominales, incluyendo el intestino, drena en la cisterna del kilo, o cisterna de Beckett, como muchos la conocen. Cisterna del kilo. Aquí drenan la mayoría de los órganos abdominales. De la cisterna del kilo pasan al tórax a través del conducto torácico. Y del conducto torácico llegan a la circulación. El conducto torácico, recordad, drena en la confluencia de la vena yugular con la vena subclavia. Drena ahí, fíjense aquí en la imagen cómo drena el conducto torácico. Y aquí se vierten los kilomicrones a la circulación. ¿Ok? Ya en la circulación vamos a ver qué ocurre con los kilomicrones. ¿Qué pasa en la circulación? Estos kilomicrones deben modificarse una vez entran en la circulación. Cuando entra en la circulación, el kilomicrón va a recibir apolipoproteínas. Recuerden que las apolipoproteínas también se transfieren. Las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que se encuentran en la circulación, le prestan, le donan, vamos a decir, le prestan, le hacen un préstamo y les prestan dos apolipoproteínas, la ApoE y la ApoC2. Se la prestan y se fijan al kilomicrón. La ApoE sirve como receptora, ¿ok? Es un ligando para receptores a nivel hepático. Y la ApoC2 es una activadora enzimática, una coenzima. ¿Qué enzima activa la ApoC2? A la enzima lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa. ¿Cuál es la función de la lipoproteína lipasa? Es empezar a degradar esos triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos. Recuerden que los triglicéridos son moléculas de glicerol y ácidos grasos. Entonces, la lipoproteína lipasa degrada esos triglicéridos y lo convierte en ácidos grasos. Esos ácidos grasos sirven para almacenarse en el tejido adiposo, sirven como combustible a nivel cardíaco y en el músculo. Entonces, para eso sirven los ácidos grasos, ¿no? Que se obtienen de los triglicéridos. Eso es gracias a la enzima lipoproteína lipasa. Ahora, cuando el kilomicrón ha perdido ya parte de sus moléculas de triglicéridos, ahora ya no es un kilomicrón como tal. Ahora se conoce como un remanente de kilomicrón. Es una molécula más pequeña. Se conoce como remanente de kilomicrón.
La primera molécula que llega a la circulación a través del conducto torácico, linfático, ¿no? Se llama kilomicrón naciente. Es el que se produjo en el hígado, perdón, en el intestino. Cuando se vierte entonces a la circulación, ese kilomicrón, gracias a la lipoproteína lipasa, que es activada por la ApoC2, que es prestada, ¿no?, de las HDL, lo convierte en un remanente de kilomicrón. Pero pasa algo, ese remanente de kilomicrón es muy aterogénico. Se puede acumular en las arterias y puede provocar aterosclerosis, puede provocar infarto y lo demás. Es una molécula muy aterogénica. Ese remanente de kilomicrón debe eliminarse de la circulación. Y eso es gracias a que contiene ApoE. Y el hígado fija ese kilomicrón, ese remanente de kilomicrón, y lo saca de la circulación. Por eso es importante la ApoE. Muy, muy importante, ¿no? Ahora, recuerden que la lipoproteína lipasa degrada los triglicéridos y lo convierte en ácidos grasos, ¿no? Esos ácidos grasos sirven para combustible y almacenamiento de energía. Muy importante. ¿Dónde se encuentra quién utiliza, ¿no?, esos ácidos grasos? El tejido adiposo para almacenamiento de energía, el músculo esquelético también como combustible. También sirve también recordar como es una vía también para gluconeogénesis. Se obtiene glucosa a través de ácidos grasos también, cuando el aporte de glucosa es bajo, ¿no? Cuando el aporte a las células de glucosa es bajo, se obtiene energía de los ácidos grasos. Y el tejido cardíaco también, el mecanismo principal de combustible del corazón son los ácidos grasos. Es el principal aporte energético que va al corazón y son los ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos son necesarios para almacenamiento de energía, producción de glucosa, energía, ¿no? Principalmente. Y eso tiene gracias a los triglicéridos que van desde los kilomicrones. Aquí lo vemos igual. Vemos cómo los triglicéridos son obtenidos, se convierten en ácidos grasos, ¿no? Ácido graso y glicerol. El glicerol viaja al músculo, al hígado, y todo esto sirve para combustible. Una hormona que ven aquí en pantalla es la lipasa hormonosensitiva u hormonosensible. ¿Cuál es la función de esta? Es muy parecida a la lipoproteína lipasa. Sin embargo, la lipoproteína lipasa se encuentra en la circulación, pero la lipasa hormonosensitiva se encuentra en el tejido adiposo. Tiene la misma función que la lipasa, la lipoproteína lipasa, y es degradar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Recuerden que el glicerol también es parte se forma glucosa a través del glicerol también. Ahora, la lipasa hormonosensitiva, como su nombre lo dice, depende de la síntesis hormonal, depende de la función de hormonas. Las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, la hormona del crecimiento y el cortisol, aumentan la actividad de la lipasa hormonosensitiva. Pero una hormona bloquea la actividad de esta enzima y es la insulina. La insulina bloquea la actividad de la lipasa hormonosensitiva, mientras que las hormonas antiinsulínicas, es decir, hacen el efecto contrario a la insulina, aumentan su actividad. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica, disminuye la lipólisis y aumenta la lipogénesis, es decir, aumenta la síntesis de triglicéridos. Mientras que la hormona de crecimiento, las catecolaminas y el cortisol disminuyen la lipogénesis y aumentan la lipólisis. ¿Ok? También se obtienen ácidos grasos a través de esta vía. Pero esto puede ser riesgoso porque si no hay insulina disponible para inhibir esta enzima y hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, incluyendo el glucagón, también es una hormona que aumenta la actividad de esta enzima, un exceso puede formar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son sustancias ácidas y provoca un estado grave que puede llamarse como cetoacidosis diabética. Esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es parte de la fisiopatogenia de la cetoacidosis diabética. Recuerden que el kilomicrón naciente, que es el que se desarrolló, no el que se formó en el intestino y viajó por vía linfática hacia la circulación, tiene que pasar a convertirse en otra molécula. Esto es gracias a la enzima lipoproteína lipasa, que se encuentra en la circulación y es activada por la ApoC2, que está presente en los kilomicrones, que fue que se la donó, ¿no?, las HDL. Más del 90%
de los triglicéridos del kilomicrón han sido degradados. Y como esto ha ocurrido gracias a la lipoproteína lipasa, se convierte en una molécula más pequeña y ahora se llama remanente de kilomicrón. El remanente de kilomicrón es una molécula más pequeña, ¿ok? Disminuye su tamaño, obviamente, se convierte en un remanente y la densidad aumenta porque aumenta la cantidad de proteínas, pero disminuye la cantidad de triglicéridos. Como ya fue utilizada, la ApoC2 ya cumplió su función y era activar la enzima lipoproteína lipasa que se encontraba en la circulación, ya se la devuelven a las HDL. Las HDL la vuelven y la toman, ¿no? Ya perdió su función y la toman se la devuelven a las HDL. Pero no se ha ido la ApoE. El remanente de kilomicrón contiene ApoE. ¿Y para qué sirve la ApoE? Es un ligando, ¿no? Para receptores. Las ApoE entonces se fijan a receptores hepáticos y el remanente de kilomicrón es sacado de la circulación gracias a las ApoE. Y esto es muy importante recordar, ¿no? ¿Y dónde están principalmente estos receptores? A nivel hepático. Y así se eliminan los kilomicrones de la circulación. Recuerden que los remanentes de kilomicrones, estas moléculas muy pequeñas, son también muy aterogénicas. Aterogénica significa que pueden producir aterosclerosis. Y aquí vemos un pequeño resumen de cómo se da, ¿no? Recuerden que el kilomicrón se forma en el intestino. Pasa por vía linfática a la circulación, ¿no? Y recuerden que la principal apolipoproteína que está presente en los kilomicrones, la que forma su estructura, es la ApoB48. Es la que principalmente forma su estructura a nivel hepático. Se llama kilomicrón naciente, ¿no? Contiene muchos triglicéridos, poca cantidad de proteínas. Pasa por vía linfática, va por vía linfática y llega a la circulación. En la circulación, recuerden que las HDL le prestan ApoC2 y ApoE. Todo esto en la circulación, ¿no? En la circulación. Cuando la ApoC2 se activa, aumenta su actividad, activa una enzima que se encuentra en la circulación, ¿no? Es la lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa. ¿Cuál es su función? Degradar los triglicéridos. Degrada los triglicéridos, lo convierte en glicerol y ácidos grasos. El tejido adiposo, los músculos y el hígado contienen todo este material. Contiene el glicerol, contienen los ácidos grasos, ¿no? Ahora, como ha perdido gran parte de sus triglicéridos, gracias a la ApoC2, se convierte en una molécula pequeña que es el remanente de kilomicrón. Y recuerden que la ApoC2 ya cumplió su función y es devuelta a las HDL, ¿no? Vuelve a las HDL. Pero se queda la ApoE. La ApoE sirve como ligando para que el hígado la atrape, ligando a receptores hepáticos, ¿no? Llega al hígado y como tiene ApoE, el hígado la elimina de la circulación, elimina los remanentes de kilomicrones. Y así se da la síntesis, la degradación, el metabolismo, ¿no? De los kilomicrones. Lipoproteínas de muy baja densidad. Recuerden que aunque digan de muy baja densidad, tienen mayor densidad que los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas que tienen la menor densidad, ¿ok? Pero son las que tienen el mayor tamaño, porque son ricas en triglicéridos. Muy importante recordar esta parte. Las lipoproteínas de muy baja densidad provienen principalmente del hígado. Es decir, el colesterol que se obtuvo de nuevo, es decir, de nueva aparición, que se obtiene que se crea en el hígado es capaz de sintetizar colesterol, ¿no? Tiene que ser transportado a los tejidos, porque recuerden que el colesterol es necesario para la síntesis hormonal, por ejemplo, ¿no? Entonces, las VLDL, que son de very low, ¿no? Lipoproteínas de muy baja densidad, se sintetizan en el hígado y transportan ese colesterol que se hizo, ¿no? En el hígado, se realizó, esa síntesis de colesterol se realizó principalmente a nivel hepático y tiene que ser llevado a los tejidos, ¿ok? Transportan principalmente los triglicéridos endógenos, que se forman en el hígado también. En su molécula, contiene aproximadamente 60% de triglicéridos. Fíjense que el kilomicrón tiene un 90%, mientras que las VLDL tienen un 60%. Si nos vamos a eso, la densidad es menor en los kilomicrones, ¿no?
Estas lipoproteínas, las VLDL, van del hígado hasta los tejidos periféricos. Pero en los tejidos periféricos pasa una serie de pasos en la circulación, pasa por una serie de pasos que la van convirtiendo a otras lipoproteínas. Vamos a ver a cuáles. La lipoproteína lipasa también actúa sobre ellas. ¿Por qué? Porque las HDL le prestan a las VLDL, le prestan la ApoC2 y la ApoE. La ApoC2 activa la enzima lipoproteína lipasa, ¿no? Que degrada sus triglicéridos. Otro dato muy importante es que las VLDL contienen, forman su estructura, la ApoB100, es decir, apolipoproteína B100. Son las que forman su estructura. Recuerden el kilomicrón, ¿no? El kilomicrón se forma gracias a las ApoB48. Estas lipoproteínas, todas ellas, las que vamos a estar hablando a continuación, se forman gracias a la ApoB100. Y recuerden que las HDL le prestan la ApoC2 y la ApoE. ApoC2, ¿para qué era? Para activar a la lipoproteína lipasa. Y la ApoE sirve como ligando para receptores, ¿no? Recuerden que la otra apolipoproteína, la ApoC3, inhibe a la lipoproteína lipasa. Es decir, cuando ya ejerció su función, hay ApoC3 que bloquea a la lipoproteína lipasa, que está presente principalmente en las HDL. ¿Ok? Bloquea la actividad de la enzima y le quita la ApoC2 a estas lipoproteínas. ¿Qué pasa cuando llegan a la circulación las VLDL? Tienen como se modifican gracias a que hay ApoC2 y se activa la lipoproteína lipasa y le quita triglicéridos, ¿no? Se modifican. Los triglicéridos de ellas son degradados, se reduce su tamaño y aumenta su densidad. Obviamente, si pierden triglicéridos, se reduce su tamaño y aumenta su densidad porque va aumentando la cantidad de proteínas, ¿no? Se va la ApoC2, ya perdió su función. Pero aquí pasa algo un poco curioso. La ApoE sirve como ligando para otras células, en la suprarrenal, por ejemplo, en algunos tejidos periféricos. Pero como ha perdido gran parte de las ApoE también, estas lipoproteínas pueden acumularse en la circulación. Pueden acumularse en la circulación y el paciente puede desarrollar aterosclerosis si tienen una amplia cantidad, ¿ok? De estas lipoproteínas. Todavía tienen ApoB100. Todas estas lipoproteínas, todas sus derivadas de estas lipoproteínas tienen ApoB100, porque es la que conforma su estructura principal. También la proteína de transferencia de este de colesterol le dona colesterol esterificado, se la dona a estas lipoproteínas. Entonces, estas lipoproteínas tienen una gran cantidad de colesterol esterificado, porque esta proteína de transferencia de este colesterol que está presente en los tejidos le dona colesterol esterificado a estas lipoproteínas. Todo esto es para su transporte hacia órganos donde se requiere colesterol para la síntesis hormonal, por ejemplo, las suprarrenales. ¿Ok? Aquí vemos esta proteína. La proteína de transferencia de este colesterol, por ejemplo, transfiere de las HDL que está presente en los tejidos, las HDL, le transfiere este colesterol esterificado, se la transfiere a la lipoproteína de baja densidad o de muy baja densidad. También estas lipoproteínas de muy baja densidad, por la misma proteína, le quita colesterol esterificado y se la pasa a la lipoproteína de alta densidad. Una proteína de transferencia, ¿no? De de colesterol. ¿Qué pasa en la circulación cuando la lipoproteína lipasa degradó sus triglicéridos? Ahora se convierte en una molécula un poco más pequeña y se llama IDL o lipoproteína de densidad intermedia. Le llaman así porque ha perdido, ¿no? Gran parte de su densidad. Perdón, ha aumentado. Gran parte de su densidad ha aumentado, ¿ok? Pero ha perdido su tamaño, gran parte de su tamaño. Pueden tener ApoE, pueden tener, pero la mayoría de las ApoE se han perdido ya. Por eso es un problema y se pueden acumular en la circulación. Luego esa lipoproteína de densidad intermedia va perdiendo más triglicéridos, pero va ganando más colesterol. Va perdiendo más triglicéridos en la circulación, pero va ganando más colesterol por estas proteínas de transporte de colesterol esterificado.
van ganando más colesterol. Y ahora se convierte en una lipoproteína conocida como lipoproteína de densidad baja. Lipoproteína de baja densidad. Va ganando más colesterol, va perdiendo más triglicéridos, pero va ganando más colesterol. Va perdiendo densidad. Va ganando más colesterol, pero va perdiendo más triglicéridos, va ganando más colesterol, pero va perdiendo más densidad. Y se le quedó el nombre de lipoproteína de densidad baja, ¿no? De baja densidad, L de low. Recuerden que estas lipoproteínas derivan en la circulación de las VLDL, que se desarrollaron en el hígado, ¿no? Cuando salen a la circulación, van perdiendo su densidad, perdón, van ganando densidad, ¿verdad? Van ganando densidad, se convierten en intermedia, pero como se va agregando más colesterol, van perdiendo densidad y se convierten en lipoproteínas de baja densidad. Todas ellas, las IDL y las LDL, derivan de las VLDL en la circulación. Y aquí lo vemos. Recuerden que las VLDL se forman en el hígado, ¿no? Le llaman VLDL naciente porque se formó ahí. Recuerden que parte de su estructura esencial es la ApoB100. ¿Ok? 60% de su molécula, el núcleo, está compuesto por triglicéridos que se produjeron en el hígado, la síntesis de colesterol endógeno. Hay colesterol y hay triglicéridos. ¿Ok? Cuando salen a la circulación, las HDL, las HDL le prestan la ApoE en una parte y la ApoC2, ¿no? La ApoC2 activa la enzima lipoproteína lipasa, que se encontraba en los tejidos periféricos en la circulación, ¿no? Le va quitando, va degradando sus triglicéridos y va perdiendo su tamaño, ¿no? Va perdiendo su tamaño. Hay ApoE para que se fije los tejidos que necesitan de ese colesterol, ¿no? Va en circulación, hay todavía ApoC2, ApoC2. La ApoC2 estimula aún más la lipoproteína lipasa y va perdiendo más triglicéridos, ¿no? Ahora se convierte en una lipoproteína de densidad intermedia, ¿ok? Pero mientras va en circulación, pierde más triglicéridos, se va a la ApoC2, ya cumplió su función. La ApoE también se va, en algunos casos hay ApoE en IDL, pero se va también porque cumplieron su función, se va. Eso es un problema, se van a las HDL. Esto es lo que pasa porque pueden quedar en los tejidos acumulándose. No tienen ApoE, no pueden eliminarse de la circulación porque tienen muy poca cantidad de ApoE. ¿Ok? Por eso es muy importante controlar las LDL. Es lo que se llama colesterol malo porque se acumula en los tejidos y puede originar aterosclerosis, ¿no? Como le llaman. Recuerden que las LDL se formaron gracias a que las IDL recibieron colesterol esterificado, ¿no? Por la proteína de transferencia de colesterol. Tiene más colesterol, más cantidad de lipoproteínas, más cantidad, perdón, de apolipoproteínas, ¿no? De proteínas. Y se forman las LDL, ¿ok? Y recuerden que tanto las VLDL y las IDL y las LDL contienen ApoB100. Eso es estructural, su estructura. Recuerden que las LDL sirven como receptores en el hígado, también van al hígado una parte. Hay receptores, recuerden que todavía se quedan algunos receptores gracias a las ApoE, ¿no? Sirven como ligando. Pero también hay en las suprarrenales, en otros órganos, en los ovarios, que requieren de la síntesis hormonal, de esteroides, ¿no? De la síntesis de hormonas suprarrenales. También se van a tejidos extrahepáticos, donde se acumulan, ¿ok? Hay receptores en tejidos extrahepáticos. ¿Qué pasa? A nivel hepático, aunque hay ApoE en las LDL, muy poca cantidad, también el hígado tiene receptores para las LDL. Hay otros receptores para las LDL que están a nivel hepático. Hay otros receptores. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos receptores. Lipoproteínas de baja densidad. Recuerden, las lipoproteínas de baja densidad se forman en la circulación, ¿no? Se forman en la circulación y en los tejidos periféricos. Esto es gracias a que las VLDL salieron del hígado y fueron transformándose, que al final se convirtieron en moléculas de LDL, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad. Contienen menos triglicéridos que las de densidad intermedia, ¿no? Contienen menos triglicéridos
que de la densidad intermedia, contienen menos triglicéridos que las lipoproteínas de muy baja densidad. De ambos, contiene de ambos, ¿no? Muy importante recordar. Estas lipoproteínas tienen alta concentración de colesterol. Recuerden que reciben mucho colesterol esterificado, ¿no? Suministran este colesterol a los tejidos periféricos. Esta es su función. Pero hay un problema. Estas se pueden acumular, se oxidan y pueden provocar placas de ateroma. Esto es un problema con las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Recuerden que todas estas lipoproteínas, las VLDL, las IDL y las LDL, contienen ApoB100. Es su parte estructural, la ApoB100. Hay receptores de glucoproteínas celulares que se encuentran a nivel hepático, a nivel de los tejidos periféricos y a nivel hepático. Un complejo enzimático conocido como proproteína convertasa, subtelicina, quexina tipo 9 degrada estos receptores. La PCSK9 degrada estos receptores que se encuentran a nivel hepático, principalmente. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay fármacos que bloquean a este complejo enzimático, a la PCSK9, proproteína, convertasa, sustilicina, quexina tipo 9. Hay fármacos como el evolocumab y el aridokumab que bloquean, fármacos monoclonales, que bloquean este complejo enzimático. Y al bloquear este complejo enzimático habrá más receptores disponibles a nivel hepático, ¿no? Y así el paciente disminuye la cantidad de LDL. Hay fármacos, son muy caros, y hay fármacos monoclonales, se inyectan vía subcutánea y sirven para bloquear este complejo enzimático que degrada estos receptores. Si bloqueo este complejo enzimático, habrá más receptores disponibles, ¿no? Y esto es muy importante recordar. Y aquí vemos una imagen gráfica que me gusta mucho, donde se muestran. Recuerden, estos receptores de glucoproteína para las LDL a nivel hepático, ¿no? Son bloqueados por la PCSK9. Fíjense aquí cómo están bloqueando, ¿no? Aquí empiezan a bloquear. Aquí empiezan a bloquear estos receptores. Si yo utilizo fármacos para bloquear este complejo enzimático, voy a tener más receptores disponibles. Y entonces se pueden fijar más a las LDL. Es la función de estos fármacos, el evolocumab y el aridokumab, que son fármacos monoclonales para evitar la aterosclerosis. El colesterol, recordar que proviene del hígado, viene de la síntesis de novo, ¿no? No hablaremos mucho de esta parte, pero es muy importante recordar que el colesterol se forma de novo también. Entonces, gracias a ciertos complejos enzimáticos, una enzima muy importante que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, esta que ven aquí, es una vía muy importante para la síntesis de colesterol. Y los fármacos conocidos como estatinas, rosuvastatina, artovastatina, lovastatina, pravastatina, pitavastatina, bloquean esta enzima. ¿Ok? La hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Ellos bloquean esta enzima. Y así se evita el exceso de colesterol. Se evita también la síntesis de LDL. ¿Ok? Muy importante recordar este fármaco. Ahora, ciertas células en los tejidos y en la circulación contienen un tipo de receptor para las LDL. Estos receptores se conocen como receptores barredores, en inglés es scavenger, de macrófagos. Los macrófagos son células que fagocitan, ¿no? Que comen, para así decirlo en forma llana, tienen receptores. Estos receptores se llaman receptores barredores de clase A. Recordad la sigla A de aterosclerosis, ¿no? Para que se recuerde. A de aterosclerosis. Consumen fijan a las LDL y se oxidan dentro del macrófago. Cuando las LDL empiezan a oxidarse dentro del macrófago, ahora el macrófago se convierte en una célula conocida como célula espumosa. Esta célula se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y forman las placas de ateroma. Esto es parte de la génesis de la aterosclerosis. Por eso hay que tener una concentración baja, no muy baja, de LDL. Por lo menos por debajo de 40. En algunos pacientes se debe mantener la concentración de LDL. Por debajo de 40. Para evitar las placas de ateroma
que forman parte de la génesis de la aterosclerosis. Esto es un peligro, ¿no? Porque va creciendo esa placa, se rompe, llega a un vaso sanguíneo menor y puede ocluirlo. Y puede provocar, por ejemplo, un infarto de miocardio, un evento vasculocerebral y otras complicaciones de la aterosclerosis. Aquí lo vemos, ¿no? Estas células se van acumulando, forman las células espumosas, se van acumulando y forman las placas de ateroma. Esto puede ocluir la circulación. Igual aquí. Fíjense, los monocitos, que son los macrófagos, cuando llegan a los tejidos, contienen receptores, ¿no? Barredores, fijan las LDL que están en la circulación, la atrapan, se oxidan y al final estas células se convierten en células espumosas. Todas estas células espumosas se van acumulando y forman la placa de ateroma. Esto puede ocluir la circulación o esta placa se rompe, se vuelve inestable, se rompe y llega a vasos sanguíneos más pequeños y lo ocluye. Por eso es muy importante controlar la cantidad de LDL, ¿no? Muy importante. Lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de alta densidad, como su nombre lo dice, son las que mayor número de proteínas tienen y la menor cantidad de colesterol tienen. Le llaman colesterol bueno a las HDL porque estas son las que llevan de los tejidos el colesterol, lo llevan al hígado. Es decir, lo sacan de la circulación el colesterol. Y por eso le llaman lipoproteínas buenas, como le dicen mucho, o colesterol bueno. El término correcto es lipoproteína de alta densidad, ¿no? HDL, de high en inglés. Las lipoproteínas de alta densidad se forman en la circulación. Una apolipoproteína estructural es única de ellas, es la ApoA1. La ApoA1 es única de las HDL, forman su estructura. Y no solamente eso, las ApoA1 es una coenzima, estimula la actividad de una enzima. Recordar que se forman en la circulación, ¿no? La ApoA1, recalcando otra vez, es parte estructural de ellas, pero activan o estimulan la actividad de una enzima. Es la lecitina colesterol aciltransferasa, conocida como LCAP. Yo le digo lagarto, ¿no? LCAP. Lecitina colesterol aciltransferasa. ¿Cuál es la función de la lecitina colesterol aciltransferasa? LCAP. Es ese colesterol que está en la circulación, esterificarlo para poder entrarlo a las HDL. Recuerden que el colesterol entra al núcleo de las lipoproteínas esterificándose. ¿Ok? La LCAP cumple esa función. Ese colesterol que está libre lo esterifica y lo mete a las HDL. Así se forman. También se forma alguna parte de las HDL, también se forman en el hígado. Una parte de ellas se forma en el hígado y en el intestino, pero principalmente se forman en los tejidos periféricos. Recuerda que contienen ApoE y ApoC2, ¿no? También tienen ApoC3, que es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Contienen gran cantidad de fosfolípidos también, que lo captan de los tejidos no hepáticos, y todo esto lo llevan al hígado. Aquí vemos una gráfica donde las LDL son las que llevan el colesterol a los tejidos, ¿no? Pero las HDL son las que de los tejidos lo llevan al hígado. Por eso a uno le llaman colesterol malo y al otro le llaman colesterol bueno. Eso es en términos no figurados, para así decirlo. Recuerden la LCAP, ¿no? La LCAP. Ahora, otro complejo enzimático es el ABCA1, que a su vez activa a la ApoA1. Esto es parte estructural de las HDL. ¿Por qué es importante recordar este complejo proteico ABCA1? Porque es la que forma las HDL con la ApoA1. Si hay una deficiencia de este complejo, puede haber una enfermedad, es muy rara, se conoce como enfermedad de Tangier. La deficiencia, la mutación de esta proteína ABCA1 provoca la enfermedad de Tangier, una enfermedad donde el paciente no tiene HDL o muy poca. Y esto es un problema porque no puede entonces transportarse el colesterol de los tejidos al hígado, ¿no? El paciente sufre de infartos, edades prematuras y otras complicaciones. Enfermedad de Tangier, ¿ok? Ahora, recuerden que la LCAP esterifica el colesterol, ¿no?
Ese colesterol que se obtiene de los tejidos tiene que esterificarse. La L-Cap lo esterifica y lo mete a las HDL. Y aquí vemos también la proteína transportadora de éster de colesterol, que juega un papel importante también, ¿no? Para transportar ese colesterol esterificado. Juega un papel también importante. ¿Ok? En el hígado hay unos receptores conocidos como receptores barredores tipo B. Recuerden que en los tejidos periféricos estaba el tipo A, ¿no? En los macrófagos principalmente, que fijaban las LDL, se oxidaban y ahí venía la formación de la placa de ateroma. En el hígado están los receptores barredores tipo B, que fijan las HDL. B de bueno, vamos a quedarnos con B de bueno, ¿no? Para que así se entienda. Y aquí lo vemos un poquito. Los receptores tipo B, ¿no? Las HDL participan en el llamado transporte inverso del colesterol. Le llaman inverso porque aquí el colesterol va de los tejidos al hígado. ¿Ok? Las LDL es de el hígado a los tejidos, donde se pueden acumular, ¿no? Pero las HDL es de los tejidos al hígado. Por eso se ha quedado que las HDL son las buenas y las LDL son las malas. Ojo, las LDL son las malas por la aterosclerosis, ¿no? Pero recuerden que necesitamos LDL porque ese colesterol debe ser llevado a órganos donde se requiere colesterol para la síntesis hormonal, por ejemplo. Es importante también. Por eso el término malo es un poquito contradictorio, pero ya que se ha quedado de malo porque se pueden acumular en los tejidos y formar placas de ateroma, ¿no? El transporte inverso del colesterol se da gracias a las HDL. Flujo de salida del colesterol desde las células periféricas, es decir, los tejidos, al hígado, ¿no? Recuerden que la L-CAP o lecitina colesterol transferasa esterifica el colesterol y se lo da a las HDL. Hay receptores de tipo B para las HDL que se fijan en el hígado con las HDL. Y recordar el complejo proteico ABCA1, que es una proteína que ayuda a la formación de las HDL en los tejidos, ¿no? ABCA1. Y recordar que la ApoA1 activa la lecitina colesterol transferasa, la L-CAP. Aquí lo vemos. Recuerden que se forman principalmente en los tejidos periféricos, pero también en el hígado, en el intestino pueden formarse, ¿ok? Las HDL en los tejidos periféricos transportan el colesterol desde los tejidos periféricos al hígado. Aquí vemos la L-CAP, la ABCA1. Gracias a la ABCA1 se forman las HDL, ¿no? La A1, que también es activada por la ABCA1, ApoA1, apolipoproteína A1, activa la L-CAP. La L-CAP esterifica el colesterol y lo mete a las HDL, ¿no? Ese colesterol es llevado, que se encuentra en los tejidos periféricos, es llevado al hígado. ¿Ok? Es llevado al hígado. Y aquí está la proteína de transferencia de este colesterol que también le quita las VLDL, le quita colesterol esterificado y se lo dona a las HDL. También esto es muy importante. Y recuerda que las lipoproteínas de alta densidad contienen ApoE y ApoC2. Y ApoC3 también contienen. Esto es de ellas. ¿Ok? Recuerden que la ApoE era principalmente como ligando de receptores hepáticos para los kilomicrones y para algunas IEDL y las VLDL, ¿no? Y también para LDL, algunas, también. Y la ApoC2 era importantísima para degradar triglicéridos, ¿no? Activaba la lipoproteína lipasa que se encontraba en la circulación. Aquí vemos igual la proporción de triglicéridos, proteínas, fosfolípidos y colesterol y éster del colesterol o colesterol esterificado. Fíjense que el kilomicrón es la que más tiene triglicéridos, 90%. Tiene un 5% de colesterol y un 2 a 3% de fosfolípidos y proteínas. Es la de menor densidad, pero la de mayor tamaño. Las lipoproteínas de muy baja densidad contienen un 60% de triglicéridos, 20% de colesterol esterificado y colesterol, y un 20% aproximadamente de proteínas y de fosfolípidos. Tiene una densidad mayor que el kilomicrón, pero todavía son de baja densidad. Y las lipoproteínas de baja densidad, recuerden que provienen de las de muy baja densidad, ¿no? Gracias a la lipoproteína lipasa,
que le ha quitado ya gran parte de ese triglicérido. Fíjense que tiene ahora 8% de triglicéridos, pero recibe mucho colesterol de los tejidos periféricos. En los tejidos periféricos, en la síntesis de nuevo, recibe mucho colesterol. Y si ahora tienen un 50% de colesterol y éster de colesterol, colesterol que es necesario, ¿no?, para la síntesis hormonal, y tienen aproximadamente un 42% de proteínas y fosfolípidos. Las lipoproteínas de alta densidad, fíjense, 40% de prácticamente 70% entre proteínas y fosfolípidos, 25% de colesterol y un 5% de triglicéridos. Son las de mayor densidad porque tienen mayor cantidad de proteínas y fosfolípidos, la de mayor densidad, pero son las más pequeñas porque tienen la menor cantidad de triglicéridos. Lipoproteína A chica. Aquí, perdón, es A chica, ¿ok? No A mayúscula, A chica. La lipoproteína A chica es una lipoproteína muy aterogénica. Significa que produce mucha aterosclerosis. Los pacientes que tienen una amplia cantidad de esta lipoproteína tienen mayor riesgo de sufrir cardiopatías coronarias. Es una lipoproteína que es muy parecida a las LDL. Inclusive genéticamente es muy parecida. Se dice que es una derivada de las LDL. Es casi idéntica su estructura. ¿Por qué? Fíjense que tiene también ApoB100, que era parte estructural de las lipoproteínas de baja densidad. Y contiene una apolipoproteína que le da el nombre, la ApoA chica. ¿Ok? ApoA chica. Genéticamente es estructural, es muy idéntica, perdón, a las LDL. ¿Cómo se forman las lipoproteínas A chica? Por el consumo excesivo de ácidos grasos trans. Las carnes fritas principalmente, ¿no? Muy fritas. Los alimentos chatarra, la carne muy frita, contiene gran cantidad de ácidos grasos trans y se forman gracias a la alta cantidad de estos ácidos grasos malos, ¿no? Los trans. Entonces, se acumulan. Esta lipoproteína se dice que es estructuralmente homóloga al plasminógeno. El plasminógeno es una sustancia que cuando se activa se convierte en plasmina y degrada las moléculas de fibrina. Pero ¿qué pasa? Como la lipoproteína A chica es homóloga al plasminógeno, produce alteraciones en el plasminógeno. El plasminógeno no se activa, no se convierte en plasmina y por ende no se pueden degradar los coágulos de fibrina. Entonces, el paciente tiene mayor riesgo de presentar trombosis, émbolos. Es una lipoproteína muy heterogénica, muy heterogénica. Aquí lo vemos. Recuerden que el plasminógeno se convierte en plasmina gracias al activador tisular del plasminógeno. Se convierte en plasmina y la plasmina degrada la fibrina, los coágulos, ¿no?, de fibrina, para que se entienda. Como es homóloga al plasminógeno, interfiere con la actividad del mismo. No se convierte en plasmina y por ende no degrada los coágulos de fibrina. Y el paciente tiene mayor riesgo de presentar trombosis. ¿Ok? Mayor riesgo de presentar trombosis. Porque altera la actividad del plasminógeno para convertirse en plasmina. La altera. Por eso hay que tener muy en cuenta. Esta se mide también en sangre para ver el potencial aterogénico, el potencial de riesgo coronario que tiene un paciente. Muy importante. Y aquí vemos un resumen de las lipoproteínas. Un pequeño resumen. Los kilomicrones, recordad, provienen de los triglicéridos exógenos, de la dieta. Contienen principalmente, estructuralmente, la ApoB48. Pero recuerden que las HDL pueden donarle las ApoA, ApoC y ApoE, ¿no? ApoC2 principalmente, pueden prestarle. Su origen es a nivel intestinal. Y recuerden que tiene una circulación linfática, ¿no? Principal función, transporte exógeno de colesterol, de triglicéridos exógenos que derivan de la dieta. Las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL, lipoproteínas de densidad intermedia, y las LDL, lipoproteínas de baja densidad, todas son derivadas de estas dos, ¿no? Son derivadas de esta, de las VLDL. Todas contienen en su estructura ApoB100. Fíjense, todas tienen ApoB100, ¿no? Principal función de las VLDL,
triglicéridos endógenos, el transporte de triglicéridos endógenos que provinieron del hígado, ¿no? Transporte de triglicéridos endógenos, colesterol endógeno, como le llaman mucho. Recuerden que las HDL pueden prestarle la ApoC2 y la ApoE, pero fíjense cómo las ApoE van perdiéndose por las LDL. Ya las LDL no tienen ApoE. Esto es un problema porque se acumulan en los tejidos, ¿no? Pero recuerden que tienen receptores a nivel hepático de glucoproteínas. Ya esto lo hablamos un poquito, ¿no? Con las proconvertasa, proproteína, convertasa, suctilicina, quexina tipo 9 que bloquea estos receptores y puede generar problemas, ¿no? Fíjense que todas tienen, las VLDL tienen un origen en el hígado, pero estas dos, las IDL y las LDL, se forman en la circulación a partir de las VLDL, ¿no? ¿Ok? Las HDL, lipoproteínas de alta densidad, se forman principalmente en el tejido periférico. Por aquí ponen en el hígado. Pero recuerden que se forman principalmente en los tejidos periféricos. ¿Ok? Transporte inverso de colesterol. De los tejidos al hígado. Está llevando el colesterol de los tejidos al hígado. Contienen ApoA1. Recuerda la ApoA1 que es la que forma su estructura. Recuerden que también activa a la lecitina, colesterol, aciltransferasa, ¿no? La LCAP, para que dé este colesterol a su molécula. También contienen ApoC2, ApoC3, que bloquea a la lipoproteína lipasa, y otras, y la ApoE también, que es parte de ellas. Muy, muy importante recordar, ¿no? Muy, muy importante.